En esta mañana, al venir a la palabra de Dios, yo quiero que saquemos algo muy interesante para que llevemos a nuestras casas. La Biblia dice claramente que los sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, que le ocurrió al pueblo de Israel, son ejemplos para nosotros que entendamos lo que nos puede suceder a nosotros también. Y en el día de hoy vamos a basarnos en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo y los versos y los capítulos 32 al 34. Los capítulos, no dije los versos. Capítulos 32 al 34. No vamos a usarlo todo, sino más bien dentro de esa escritura está una enseñanza que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel y que es una enseñanza entonces para nosotros también. Abran sus Biblias ahí en el libro de Deuteronomio y vamos a leer en el 32, es donde vamos a leer una porción breve, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y vamos a leer solamente en el capítulo 32 los versos del 8 al 11. Deuteronomio 32 o 34. Capítulo 34. Bueno, todo lo que vamos a estar observando son los capítulos del 32 al 34. Ahí está la enseñanza o un tiempo que Moisés pasó con Dios, o Dios con Moisés, como nosotros lo podamos entender mejor. Y comenzando ahí en el capítulo 34, el verso 8 hasta el 11 dice: enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que antes ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del que vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por tanto, a ti, o por cuanto a ti toca, o por lo cuanto hablo contigo, o lo que tú tienes que hacer es cumple con lo que yo te mando. Sí, Éxodo, dije otro que no era Éxodo. Oh, I'm sorry. Es el Éxodo. Ok. En lo que a ti toca, el verso 11 dice: cumple con lo que yo hoy te mando. Es lo que nosotros encontramos que dice la palabra de Dios. Y no tengo los ojos que no ven, porque aquí lo tengo en grandote, Éxodo. Anyways,
para entender lo que está aquí en Éxodo 34, del 11, o del 8 al 11, primero hay que entender lo que había pasado, lo que Moisés estaba enfrentando, qué estaba ocurriendo. Vayamos en oración para que el Señor obra en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón también. Oremos. Señor, te damos gracias y venimos ante tu presencia para que tú nos ayudes, para que tú nos dirijas, para que tú nos prepares la mente y el corazón, y que lo que hoy aprendemos aquí lo podamos poner en práctica para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Si no lleva usted algo especial en esta mañana, se ha perdido quizás de haberse quedado calientito en la cama. Pero en esta mañana yo creo que no hay nada mejor que lo que Dios pueda darnos y nosotros seguir con ellos, atesorándolo en nuestros corazones, para el bien de nuestras vidas y para honra y gloria de su nombre. Lo que acabamos de leer tiene mucho que ver, como le dije, lo que había ocurrido antes. Dios había escogido a Moisés, como ustedes saben, para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Llega un momento cuando Dios le dice, sabe, sube al monte, porque el pueblo necesita una guía. No solamente necesitan a un hombre que les diga lo que tienen que hacer. Por naturaleza el hombre necesita dirección, créalo o no. Aquí todos seguimos direcciones, ¿no es cierto? Todos seguimos una guía, una dirección. Cuando compramos algo, tenemos un manual, ¿no es cierto? O el indicativo, como le dicen algunos, lo mismo. Necesitamos algo que nos guíe, que nos oriente, que nos diga cómo hacemos las cosas. De hecho, cuando los niños nacen en cero, no saben hacer nada. Y prácticamente todos hemos sido así, y con el tiempo nos hemos instruido y sabemos hacer cosas. Pero en la vida espiritual, Dios quería que el pueblo tuviera una instrucción, un indicativo también, un manual, para que pudiera hacer las cosas bien. Pero por naturaleza, como dice aquí, el pueblo que te ha tocado dirigir, dice el Señor, yo sé que es un pueblo terco. Nosotros hoy seguimos siendo tercos. La mayoría de nosotros, cuando compramos algo nuevo, comenzamos a armarlo y olvídate del indicativo. Y la mujer nos dice, ¿está haciendo eso bien? Yo sé cómo hacer las cosas. A mí no me digas. Y estos tornillos, eso eran extras. ¿Verdad que nos sobran siempre? Lo que armamos muchas cosas, tenemos una ferretería en la casa de los extras. Y el hombre ha necesitado una instrucción. Y Dios llama a Moisés para darle la instrucción. Y le dice que suba al monte Horeb. Y cuando sube al monte Horeb, lo que Dios hace es que le da los 10 mandamientos. Ahí nadie se le olvida que los 10 mandamientos están en el Éxodo capítulo 20, antes de esta porción. Pero
cuando Dios le da esos mandamientos, y Él viene con ellos, que son el instructivo, como le dije, y en esta mañana quisiera hablar sobre el tema, ¿cuál es su instructivo? Que podríamos decir lo mismo, ¿cuál es su manual? El tema, ¿cuál es su manual? El manual es lo que uno lee cada vez que tiene que armar algo, ¿no es cierto? Como dijimos. Tenemos el carro y a veces no sabemos, prendió una lucecita y llamamos a alguien, le apareció una lucecita a mi carro. Tiene un manual que dice lo que es, pero nosotros no lo vemos, ¿no es cierto? No le voy a echar la culpa así tan directamente, pero la mayoría de las mujeres no saben qué significan cada ícono, cada señal, cada figurita que están ahí enfrente de su tablero. Un día yo quisiera que nos juntemos con los jóvenes y las jovencitas y los instruyamos un poquito a todas esas cosas en la vida. ¿Cómo funcionar el indicativo? Moisés va y Dios le da el indicativo. Los 10 mandamientos. Y yo quiero que ustedes noten 3 cosas que ocurren en ese momento. Cuando Dios viene con el indicativo que son los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios. Que yo no sé si ustedes saben, pero en algún tiempo en este país, los 10 mandamientos estaban escritos en todas las cortes. You know that? En todas las cortes, y a veces estaban escritos hasta en parques de diversión. Y en edificios públicos estaban los 10 mandamientos. ¿Y saben qué hicieron la gente? Alguien protestó y dijo que eso estaba en contra de la religión de alguien. Y por eso los mandamientos lo quitaron de los parques, ¿no es cierto? Y lo quitaron de las cortes. Y ustedes saben, cuando aquí se hacía un juramento, se hace un juramento, la gente ponía la mano en la Biblia. Los gobernantes, los gobernadores, la Biblia. Muy tristemente ponían la mano, y yo creo que estaban poniendo la mano y diciendo por dentro, para que me vean solamente. Claro, no. Pero eso, Dios le da un indicativo, le da un manual. Y cuando Moisés viene bajando, el pueblo abajo, Moisés subió a la montaña y el pueblo comienza a tener una fiesta, a enojarse los unos con los otros y a decir: nosotros queremos diversión, nosotros queremos una dirección, nosotros no queremos el Dios que a Moisés nos ha venido hablando. Nosotros queremos nuestro propio Dios. Y lo primero que yo quiero que ustedes observen es el caos en la vida del hombre sin el instructivo divino. El caos que ocurre cuando la palabra de Dios no la usamos para dirigirnos, para hacer todo lo que tenemos que hacer en la vida. Cuando la palabra de Dios no controla nuestros sentimientos, cuando la palabra de Dios no controla nuestra mente, nuestros actos, nuestro diario vivir,
ocurre un caos terrible en la vida del ser humano. ¿De dónde vienen todos estos problemas que andamos teniendo el día de hoy? ¿Sabe de dónde vienen? Sin duda alguna, todo esto ocurre porque la gente no está siguiendo los principios divinos del manual de Dios, que es la Biblia, que es su palabra. Es el único problema que tenemos hoy es que la gente no ama a Dios, no busca a Dios, no piensa en Dios y actúa sin poner a Dios por delante. Es la única razón. Mira lo que ocurre en este pasaje. Cuando Moisés viene bajando, él se llevó a Josué, pero Josué no llegó hasta arriba con él. Le dijo, espérame aquí, yo voy a ir a hablar con Dios. Y cuando viene bajando, hay un ruido, hay un escándalo, que Moisés piensa, parece que vinieron a atacar al pueblo, porque se oye un ruido y un escándalo. Y dice, parece que Josué tenía el oído un poquito más fino. Dice, no es ruido de guerra, es ruido de música, de alabanza, de alegría. Y era precisamente lo que estaban haciendo. Ellos se habían hecho su propio Dios. Le dijeron a Aarón, haznos un Dios. Y Aarón le dijo, recojan el oro de las mujeres, los aretes, y cada uno traiga el oro. Y juntaron todo el oro, lo prepararon, hicieron un becerro para adorarlo. Y estaban adorando a Dios, a su propio Dios, sin una guía divina. Y los placeres del hombre, las cosas que a usted lo hacen feliz en este mundo y no están controlados con la palabra de Dios, tarde o temprano se convertirán en un caos en su vida. ¿Me entendió? Quiero que ponga atención. Si sus placeres, si sus disfrutes, y especialmente a los jóvenes le digo también, to you young people, if your pleasure, if your happiness, if your celebration do not include God, you will face a chaos sooner or later. ¿Me entendieron? Ok. Si el placer, si la satisfacción en nuestras vidas no incluyen a Dios, el caos va a ocurrir en nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió aquí exactamente. El capítulo 32 dice, y el verso 6 dice, en efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Cuando no tenemos la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, la vida se convierte en un desenfreno. La palabra desenfreno, en su originalidad, viene de no tener freno. El freno se le ponía a los caballos, o se le pone a los caballos en nuestros pueblos, ¿no? Y el freno es lo que le permite al jinete llevar el caballo por donde debe ir. Y nosotros,
Yo corría en caballos, mi hermana corría en caballos y nos gustaban los caballos que más rápido se movían. Y yo recuerdo muy frescamente que allá había una yegua que corría, pero era desenfrenada. Usted la movía y la torcía y le hacía venir, pero no obedecía. Un día mi hermana se subió en esa yegua y le echó a correr. Y cuando quiso doblar la yegua, no dobló y se estrelló contra la cerca y allá va al suelo. La hermana mía. Cuando no seguimos el instructivo de Dios, vamos caminando desenfrenados. Y al movernos desenfrenados, tarde o temprano, nos tirará el caballo. Las fuerzas, los principios que no están dirigidos con Dios, es como un animal desenfrenado. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Un pueblo sin instructivo. Moisés trae el instructivo. Pero ¿qué creen? El pueblo no quería el Dios de Moisés. Y es exactamente lo que ocurre en el día de hoy. El pueblo no quiere servir a Dios como se le debe servir al Señor, ¿no es cierto? Aquí ya sacaron el instructivo. Le pasó como a Moisés. Cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, a Moisés le duele tanto que el pueblo no esté haciendo lo que debe hacer, que agarró los 10 mandamientos. ¿Y sabe lo que hizo? Lo rompió, enojado. Y eso es lo que la gente ha hecho en el día de hoy, que ha roto, rompieron todas esas escrituras que habían en las cortes, la quitaron y la tiraron. ¿Y sabe qué tenemos hoy? Toda la violencia que usted y yo conocemos. Quizás yo le podría dar cantidad de datos aquí que no lo voy a dar en esta mañana, pero hay una violencia que han pedido inclusive que las gentes oren por lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el estado de Luisiana, que lo comentaba el viernes por la noche. En el estado de Luisiana hay un problema que se ha desatado, que le dicen que se ha convertido en una epidemia. Son las balaceras en los freeways, en las carreteras. Muertos y más muertos. Y están dando, métanse a lo que está ocurriendo en Luisiana. Pero el pueblo, ¿por qué existen todas estas cosas? Porque la gente no sigue los mandamientos del Señor. Porque los pueblos no le sirven al Señor. No buscan a Dios. No tenemos que darle vuelta al asunto. El hombre no está bien. Si hay problemas en su vida que usted no lo puede resolver, usted sabe por qué está pasando, y no le voy a dar vuelta al asunto tampoco. Es porque usted no le está poniendo suficiente atención y practicando la palabra de Dios como la debe practicar. Es la única razón que uno tiene problemas y lo repite y lo repite. Yo no voy a decir que no tengamos problemas, porque el humano siempre va a tener problemas. Y los problemas siempre van a existir. Y nunca se irán de enfrente de nosotros. Pero si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, vivimos por Dios, para Dios, las cosas cambian. Porque Dios no miente. Y Dios dice en su palabra que Él cambia y transforma el corazón por el poder de su palabra. Porque no le echemos la culpa a las circunstancias. No le echemos la culpa al pueblo donde estamos, donde nacimos, en la casa donde nacimos, o nada. El pueblo decidió no ponerle atención a los mandamientos. Y Moisés
Se enojó y Él también los tiró. Y muchos de nosotros lo tenemos ahí tirado. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia todos los días? Es una pregunta seria. Si usted es de los que no lee la Biblia todos los días, no se extrañe de que hayan caos en su vida. Pero si usted lee la Biblia y hay caos en su vida, usted tiene a alguien que le puede ayudar. Y se lo voy a demostrar. Pero lo primero es, cuando no seguimos la palabra de Dios, cuando estamos sin la palabra de Dios, hay caos en la vida. Allí estaban ocurriendo, ¿sabes qué? Desenfreno, actos que no eran justos de cometer. Allí estaban cometiendo orgías. Allí estaban haciendo todos los actos deshonrosos que se podían hacer en una fiesta donde no estaba Dios presente. Y si sus fiestas Dios no está presente, I'm afraid. Si sus fiestas Dios no está presente, caos un día va a ocurrir en su vida. By the way, usted no necesita una fiesta si Dios no está presente. Amén, hermanos. Usted no necesita una fiesta si Dios no está presente, porque nosotros nos podemos gozar y gozarnos en el poder de su palabra. Y hay más gozo y digamos tranquilo. Pero había un escándalo, había un desastre. En segundo lugar, el pueblo se corrompió. En el verso número 7 dice que el pueblo se corrompió. Y si ustedes miran el 32 y el verso 35 dice: fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Las consecuencias de no practicar las ordenanzas del Señor. Decimos: ay, ¿por qué me pasa a mí este problema tan grande? Ay, ¿por qué me ocurren estas cosas? Hay circunstancias que le van a pasar a usted. Usted se enfermará, usted tendrá quizás accidentes, pero hay cosas que nosotros las invitamos a que nos ocurra porque no vivimos una vida controlada por la palabra de Dios. Nuestros propios actos nos llevan a eso. Y dice que por no estar viviendo y practicando la palabra de Dios, el Señor le dijo: fue así como por causa del becerro que habían hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. A veces nosotros pensamos: ay, Dios es muy maravilloso. Seguro que es maravilloso. Pero Dios no da por inocente al pecador, y todos pagaremos las consecuencias por nuestros pecados. Dios nos perdona el alma, pero la consecuencia del pecado siguen con nosotros. Nos salvamos del COVID, ¿verdad? Pero quedan las secuelas. Cuando pecamos y no seguimos la palabra de Dios,
se va a encontrar usted que vamos a tener un bonche, un paquete, una serie de problemas que siguen con nosotros. Como le dije antes, no quiero extendernos muchos en esta mañana, especialmente por los niños. Pero, ¿cuál es? Recordando una vez más nuestro instructivo. Y mirando que el pueblo, cuando no tenía la palabra de Dios, andaba actuando desenfrenado. Cuando usted se va a disfrutar, cuando usted se va a las fiestas, cuando usted toma cosas que no debería poner en su cuerpo, y no solamente en su cuerpo, también en su mente. Cuando usted aloja todo eso en su mente, no se extrañe que haya un caos un poquito más tarde en el curso de su vida. Hermanos, vivimos en una vida de causa y efecto. Cuando se mete la espina, luego se infecta el pie o duele, una de las dos cosas. Pero no nos vamos a clavar la espina y seguir como si nada, ¿no? Se siente. En segundo lugar, dije, primero habrá caos. En segundo lugar, cuando se vive sin ser controlado por la palabra de Dios, el pueblo se corrompe. Por eso es especialmente que queremos que la gente venga a la iglesia. Porque se quedan en sus casas y se van enfriando poco a poco. ¿Ah? Si de hecho tenemos problemas para leer la Biblia, imagínense si no quedamos sentados en la casa. No servicio, no iglesia, se nos comienza a ir ese sentido de vivir para la honra y la gloria del Señor. Y entonces Moisés, como vimos que rompió las tablas, ¿se acuerdan? El verso 3 dice: ve a la tierra a donde abundan. Ve a la tierra a donde abundan la leche y la miel, y yo los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo instruirlos en el camino. Pero ¿sabe lo que le dijo Moisés? Si ustedes van a seguir viviendo así, yo no voy con ustedes. ¡Wow! Note lo que le dijo en el verso. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco. Can you believe that? A veces nosotros leemos que Dios es maravilloso, que Dios es muy bueno y que Dios no nos abandona. Pero aquí dice, si ustedes no hacen lo que deben hacer, yo no voy con ustedes. Es eso lo que dice, ¿verdad, hermanos? Así es que el día que usted se va por ahí a hacer cosas indebidas, no piense que Dios anda con usted. ¿Entendemos eso? Boys and girls, the day you go out to do things that you're not supposed to be doing because they are against the principles of God, don't you ever believe that God is there with you. You left God behind. Y esa es una verdad. And I'm telling you this because I don't want you to be in trouble. Le estoy diciendo estas cosas porque yo no quiero que usted se encuentre en problemas. Pero si no hace lo que dice la palabra de Dios y sigue lo que dice la palabra de Dios y practica la palabra de Dios, tarde o temprano usted tendrá problema en su vida.
Eso no hay que ser psicólogo para ello. ¿Ok? Aquí lo dice claramente. Si ustedes son tercos, yo no voy con ustedes. ¿Y sabe lo que es un terco? Es una persona que hace las cosas una y otra vez y vuelve y las hace, y vuelve y las hace. Si usted practica algo repetidamente, usted es un terco. Si usted comete un pecado y el mismo pecado continuamente, una y otra vez, y vuelve y lo hace, usted es un terco. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Usted anda caminando solo, Dios no anda con usted. ¿Sabe qué tiene usted? La misericordia de Dios. Usted sabe dónde está Dios, esperándolo aquí en la iglesia. Diciendo, hijo, vuelve, aquí te espero, sigue los instructivos, sigue la palabra de Dios. Dios quiere andar con usted todos los momentos y los días de su vida. You know? Y el número 3, Dios pacta con Moisés, y qué bonito. En primer lugar, como le dije, cuando no tenemos en medio nuestro un instructivo, hay caos en la vida, desastre. Cuando no se lee la Biblia todos los días y se practica, hay un desastre en la vida de las personas. Y usted se preguntará, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema y se me repite y no se me sale y no puedo resolver? ¿Por qué? Usted no sigue el instructivo. Muchos que tienen unas libras de más. Y dicen, ¿por qué no rebajo? Usted sabe por qué no rebaja. No le pregunte a nadie. Traga mucho, dicen por ahí. Y repetidamente. Y no toma en cuenta. Yo los conozco. Y los oigo. No, es que tengo esta enfermedad. Vaya a África. Están así. De flaquito. Y están enfermos también. No, yo estoy gordo porque estoy enfermo. ¿Y por qué los africanos están enfermos si están así flaquitos? Tienen todas las enfermedades y andan esqueléticos. Vaya a Kenia. No, Kenia aquí está muy cerca, eso no. Pero vaya, ¿ha visto usted a los atletas de Kenia? Unos morenitos que pueden estar allá de último. Y cuando deciden que se le van a todo el mundo y lo dejan atrás. Esqueletos. Pero le cortan aquí a la comida, ¿no? Cuando usted tiene problemas en la vida y no puede seguir hacia adelante, es porque anda alimentándose espiritualmente, anda satisfaciéndose, anda dándole placer a su cuerpo con lo que no debe darle placer, y Dios no está con usted. Muy simple, muy simple. Y lo último, como le dije, Dios hace pacto con el pueblo. Y en el verso número 10 le dice, mira el pacto, en el capítulo 34. Y el verso 10 le dice, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor, a vista de todo tu pueblo. Un pacto es un compromiso que Dios hace con el pueblo. Es una promesa que Dios le hace al pueblo. ¿Ok? Después que no tienen los 10 mandamientos, no tienen la palabra de Dios, la habían quebrado. ¿Ok? Dios le dice a Moisés en el capítulo 34, comenzando con el verso 1, le dice, ¿sabes qué? Toma 2 tablas y alízalas. Dios le había dado una gratis. Ellos la rompieron.
Ahora Moisés tuvo que hacerla él mismo. Toma 2 tablas, alízala, prepárala y ven conmigo, que yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Y sabe qué le dio en esas tablas? Exactamente las mismas palabras que le había dado en el capítulo 20 cuando le dio los 10 mandamientos. Le dio los mismos mandamientos. ¿Y sabe para qué le dio los mandamientos? Para que se controlara el pueblo, para que dejaran el desenfreno, para que dejaran de corromperse. ¿Sabe lo que quiere decir eso? En palabra muy sencilla, si usted practica la palabra de Dios, no habrá corrupción en su vida. Amén, hermanos. Si usted vive lo que dice la palabra de Dios, usted será libre de corrupción. Usted no tendrá problema con la ley, usted no tendrá problema en la casa, usted no tendrá problemas con su cuerpo, usted no tendrá problemas con su vida, porque una vida controlada por el poder del Espíritu Santo es una vida sana mentalmente, emocionalmente, físicamente, y Dios se encarga de mantenerlo a usted en línea como debe estar, y Dios es el mejor entrenador, sin duda alguna. Dios le dice, mira lo que voy a hacer con ustedes. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Esto fue lo que Dios quiso hacer con su pueblo. Le dijo, voy a hacer algo con ustedes. Y le dice, a la vista de todo, verso número 10, le dice, a la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que antes ninguna nación del mundo han sido realizadas. Ustedes van a enfrentar los problemas más grandes, las dificultades más grandes, y yo voy a estar con ustedes y los voy a convertir en personas más que vencedores. Es lo que le está prometiendo. Dice, yo voy a hacer con ustedes, haré maravillas que antes ninguna nación del mundo han sido realizadas. Los voy a capacitar para vencer cosas que nadie ha podido vencer. Pero ustedes la podrán vencer porque yo les voy a ayudar a hacerlo. Amén. Dios es maravilloso, ¿no? Dice, el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. ¿Usted quiere que Dios haga maravilla en su vida? ¿Usted quiere que Dios haga cosas extraordinarias por usted? Le dijo esto. Para que eso ocurra, tiene que pasar lo siguiente. Dice, el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que el Señor haré por ti. Y ahí en el verso 11 está la clave. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. ¿Por qué iba a Dios a hacer maravillas? ¿Por qué iba a hacer cosas tan grandes que nunca lo había hecho por nadie más? ¿Por qué lo iba a hacer? If what? Si ustedes cumplen con lo que yo le digo, haré maravillas con ustedes. Ustedes serán un pueblo que nada lo podrá detener. Seguirán hacia adelante, pelearán las batallas, tendrán enemigos en el camino, tendrán dificultades,
pero cuenten conmigo y yo iré con ustedes. Esto es el instructivo. Leyendo esto, practicando esto, veremos la maravilla de Dios en nuestras vidas. Si usted lo que está viendo en su vida es problemas, I want you to listen. Yo quiero que usted me escuche con todos sus oídos y toda su atención, porque muchas veces nos distraemos. Y aquí es el momento que yo quiero que usted le ponga más atención que nunca, porque de esto depende el control de su vida. Amén, hermanos. Si nosotros practicamos la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, si vivimos la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios, Dios hará maravilla con nosotros como no la hace con nadie más. Dios nos ha elegido como algo especial, un pueblo amado, un pueblo querido, y nos dice: deja de practicar las cosas de allá afuera, las vanaglorias, los deseos, las fiestas, las alegrías de allá afuera, que se convierten después en un caos y en un desenfreno. Vivan para la honra y la gloria de Dios, practicando mis palabras, y entonces yo iré con ustedes y haré maravillas y milagros, y ustedes llegarán a la tierra prometida, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Es la única forma para vivir una vida satisfecha, una vida completa, una vida sana y una vida que sepamos que Dios va caminando con nosotros. Pero si usted sigue siendo terco en algo en su vida, no piense que Dios anda con usted. Y a veces pensamos que ser terco nada más es algo. Hey, hay gentes que ni se acercan a la iglesia. Eso es una terquedad. ¿Sabe por qué es una terquedad? ¿Sabe lo que dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es ponernos en contra de lo que Dios dijo. El manual dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, del Salmo 25, ¿no es cierto? Dicen amén porque no leen la Biblia. Ahí fue para ver si decía, sí, es el Salmo 133. Que dice, le dije el 25 y de uno me dijeron amén. I'm testing you out, guys. Eso fue como un pastor le dijo: hoy vamos a hablar de la mentira, pero primero quiero que me digan cuántos han leído a San Lucas 34. Todos dijeron amén. Ahí lo agarré, porque eso precisamente, San Lucas no tiene 34. Hermanos, esto es nuestra vida. Esto nos guarda. Esto nos guía. Lea algo. Hoy, este es el segundo o tercer año, el tercer domingo del año, ¿no es cierto? ¿Segundo? Ponga en su corazón. Aquí hay gentes que están orando y que han hecho campañas de oración, que comenzaron el año pasado y siguen, o comenzaron al principio del año y todavía están orando y ayunando. Usted que no puede, si no puede ayunar y orar, hágase un favor. Porque nosotros a veces le decimos a la gente: hermano, hágame un favor. No. A mí no me hace usted ningún favor. Hágase un favor. Comience a leer Proverbios capítulo 1 por día. Un capítulo. En el tiempo que usted se pasa comiéndose un plato, podría leer un capítulo. ¿Cuántos se comen más de un plato todos los días?
Que digan amén todos los que se comen más de un plato todos los días. Ok, porque también iba a ver quién anda pasando hambre por ahí. Y si usted se come 2 platos por lo menos todos los días, ¿por qué no se come un postre de un capítulo? Y le va a hacer mejor en su vida. Y ahí, si usted miente, Dios le va a decir cómo librarse. Si usted, donde pone 4, saca 5, Dios también le va a ayudar a que no hurtes. Ahí se la puse bonita la palabra, ¿no? Y todo eso, si usted tiene un vicio, si usted tiene un problema, lea la palabra de Dios. Aquí hay para todo. Y practíquela. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Si tú haces lo que yo te mando, contigo haré maravillas y milagros como no lo he hecho con nadie más. Y ustedes, para esto, para ustedes quizás no tiene mucho significativo. Pero el pueblo de Israel, estadísticamente, si una nación no tiene un gobierno, no tiene una organización como nación, que tiene su presidente, su rey, su cacique, su monarca, como le llamen, y no tiene una estructura, solamente puede durar 300 años. Y en esos 300 años se va abajo y se acaba como nación y se acaba como cultura. Usted va a islas y encuentra ruinas y no encuentra quién las habitaba. Usted va a encontrar que hay lenguas muertas. ¿Sabe por qué hay lenguas muertas? Porque sus habitantes desaparecieron y ya no la practicaron. Pero la nación de Israel, Dios le hizo esta promesa un día. Dios le hizo esta promesa a la nación de Israel, que él iba a estar con ellos siempre, si practicaban la palabra. Y el pueblo de Israel duró, y con esto termino, 1900 años sin patria, sin nación, sin tierra. Y Dios un día, dicen que en 1948, si no me equivoco, dicen que le dieron un pedazo de tierra para que formaran su tierra, su patria, y pusieron un gobierno en ese lugar. Dicen que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, les regaló un pedazo de tierra. Como dicen por ahí en inglés, baloney. Dios le había dicho al pueblo de Israel que le iba a dar esa tierra. Y estaba guardada para ellos, porque Dios es un Dios de pactos eternos y de promesas inquebrantables. Y si Dios le promete a usted que Él va a ir con usted, que lo va a cuidar, que lo va a guardar, todo lo que usted tiene que hacer es una sola cosa: obedecer lo que Él manda que hagamos, y tendremos la protección segura para siempre de un Dios todopoderoso, y nadie ni nada nos podrá vencer. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Lo alto, lo bajo, lo profundo, lo ancho, miseria, dolor, enfermedad, riqueza, porque no importa lo que nos pase, en todo lo que nos ocurra, si Dios va con nosotros, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús.